En el ciclo de conferencias tenemos a la doctora Yalitza Hernández, médico intensivista, que dará la ponencia de cómo dar malas noticias. Fuertes aplausos para ella, por favor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, organizar esto acá. Bueno, a lo largo de la carrera y de nuestro ejercicio como profesionales de la medicina, hemos aprendido diferentes actividades o funciones y sabemos perfectamente diagnosticar una sepsis, una neumonía, diversas patologías médicas. Sin embargo, en nuestras diferentes cátedras, cursos, simposios, nunca nos han enseñado o nos han guiado en cómo dar las malas noticias a los pacientes, lo cual es parte de nuestro día a día en la medicina. En el día podemos tener la suerte de ver un paciente con un diagnóstico de cáncer que tengamos que darle la notificación, como puede que no, o tener 10 pacientes con la misma situación. ¿Ok? En tal sentido, se realiza esta presentación a fin de lograr sensibilizarnos en cómo podemos manejar esta situación. ¿De qué vamos a hablar? De lo que es una mala noticia, de las malas noticias en cuanto al paciente, el papel del médico, la implicancia del médico a la hora de las malas noticias y en cuanto al profesionalismo. Ok, entonces, en cuanto a una mala noticia en relación a salud que tenemos, son acontecimientos que alteran de una manera drástica y negativa la visión que tiene el paciente de su futuro, ya sea inmediato, mediato o a largo plazo. Y no es solamente el hecho del riesgo de una muerte inminente, también tiene que ver con la pérdida de la autonomía del paciente, con la alteración en cuanto a trastornos cognitivos y el impacto social que pueda tener una patología. Entonces, tenemos como el punto central aquí va a ser el paciente, en el cual juega un papel importante los familiares que van a estar en su entorno, de igual forma el médico, no solamente el médico tratante, sino todo aquel que tenga un contacto con el paciente. Entonces, en cuanto a las malas noticias, tiene diferentes grados, porque no es igual hablar, por ejemplo, de un embarazo no deseado en una adolescente de 15 años que tuvo relaciones y no se cuidó, a una paciente o una niña que fue violada. Estamos hablando, evidentemente, de un embarazo no deseado, pero son dos circunstancias completamente distintas y que se tienen que manejar con pinzas y con el tacto debido. Igual forma, en cuanto a malformaciones fetales, a un embarazo que sea deseado, que sea un feto valioso, una persona, una primigesta de 40 años, a una paciente que ya ha tenido 3 gestas y que este embarazo fue un embarazo en un momento inicial no deseado. No es igual en ambos escenarios. Igual que la pérdida de la visión, una sección medular en un paciente que pueda ser una cuadriplegia o diferentes lesiones, y depende de la edad del paciente también. Una discapacidad temporal que pudiese manejarse con terapia física y posteriormente recuperar todas sus funciones, no es igual a un paciente que va a quedar con una incapacidad permanentemente. O aquel paciente que vive solo, que no tiene familiares cerca en cual puedan ser su apoyo. La posición del médico va a ser variable, porque no es igual aquel médico que es el tratante, que desde un inicio lleva al paciente de la mano, a aquel médico que lo recibe en emergencias, en un momento determinado. Continuando con las malas noticias en relación al paciente, ¿por qué es tan difícil dar las malas noticias o por qué tenemos ese tabú? Es hacer frente a las emociones del paciente. Esto nunca se sabe cómo va a responder el paciente o en su efecto sus familiares, cuál va a ser la actitud que va a tener en cuanto a la noticia que le vamos a transmitir. Y la mala noticia se asocia de forma consciente o inconsciente con fracaso. ¿Ok? Entonces se pone en duda, en cuestión, lo que es la infalibilidad del médico, las competencias del médico. Hay muchas cosas que escapan de nosotros, que ya son propias a la patología, pero lo asociamos a ese fracaso. Y no solamente esto, sino que no se cumplen con las expectativas que tenemos basadas en la tecnología. Cada día hay más avances, sin embargo, esto no hace que podamos escapar de la muerte, porque al final es una realidad que todos tenemos que afrontar. Otra cosa, hay una encuesta que se hizo en Lancet, que fue publicada, que habla que el 37% de los médicos en un centro hospitalario discuten realmente el pronóstico de un paciente. Quiere decir que incluso entre nosotros mismos no nos gusta hacer ese tipo de comunicación en cuanto a un paciente, la patología y cuál va a ser su pronóstico de vida.
En tal sentido, ¿qué factores bloquean o qué factores favorecen este tipo de noticias? ¿Qué la bloquean? La percepción del médico y los miedos a esta noticia porque la asocian indirectamente con fracaso. La percepción y los miedos del paciente y la familia a la noticia que le vayas a dar. Los factores culturales idiomáticos que varían en cada región, ¿ok? Además de lo que mucho se ha dado o mucho se ha venido discutiendo en los últimos años, lo que es el síndrome de Burnout, que no es más que es ese estrés debido a las jornadas tan exhaustivas que sufre el personal de salud, no solamente los médicos, todo el personal de salud en general, al cual nos hemos sometido constantemente. Y los factores que la favorecen y que va a ser el pilar, va a ser la comunicación empática de estas noticias, basado básicamente en la relación médico-paciente, lo cual hay que sensibilizarnos y hay que retomar y tener el mayor tacto posible. Hay un autor español que es el que les presento, que es el doctor Marcos González Sancho. Él tiene como 20, 25 años trabajando en cuanto al manejo de las malas noticias, no solamente en salud, sino en otras áreas, ya que ha tenido mucho éxito. Incluso tiene un libro que fue editado hace 2 años nuevamente, que se llama exactamente así, Cómo dar malas noticias en medicina. Y sacaron una nueva edición incluso para niños de cómo afrontar problemas de separación, explicarle a los niños cómo pueden separarse sus padres sin que eso les afecte. Hay una cantidad de datos bastante interesantes que les invitaría a leer, que él tiene un trabajo muy extensivo y muy bueno en cuanto a esto. En este libro él hace mucho hincapié en cuanto a la piedra angular de esta inseguridad que nos da el hecho de manejar malas noticias tiene que ver con que el médico, nosotros los médicos nos sentimos más seguros hablando en un ámbito técnico, en un ámbito científico, más allá que a veces transmitir este tipo de noticias que cabe destacar, hay que hacerlo en un lenguaje muy sencillo para que el paciente y los familiares nos puedan entender y comprender. Molesta reconocer que no se sabe dar malas noticias, porque si sabemos manejar una sepsis, si sabemos manejar ventilación mecánica, neumonía nosocomial y una cantidad de patologías bastante complejas, ¿cómo no vamos a saber tratar con un paciente o una relación médico-paciente? Esto hay que internalizarlo, hay que procesarlo y manejarlo. Y perder un poco el miedo a lo que es la reacción del paciente. De tal forma que mantener la esperanza, mal pronóstico no siempre va a significar malos cuidados. A pesar que un paciente tenga un mal pronóstico, no quiere decir que no puedas darle un poco de confort, en caso de los pacientes con cáncer, que le puedas aliviar un poco el dolor. Por ejemplo, por más mal pronóstico que sea un paciente, no quiere decir que lo vas a tratar mal o que no le vas a colocar más nada porque ya su patología es incurable, sino que sencilla y llanamente hay que intentar darle un poco de confort y mejorar sus condiciones de vida mientras se pueda. A esto vamos, es buscar el balance, esperar lo mejor pero estar preparado para lo peor y dándole comodidad al paciente. ¿Quién debe dar las malas noticias? Es responsabilidad única, exclusivamente del personal médico, principal médico, el médico tratante. En el caso de que el médico no tratante no esté, el médico que esté en ese momento de guardia o en la unidad. No es personal, no es injerencia de la técnica, de la enfermera, del estudiante de enfermería, del pasante. Única y exclusivamente es injerencia del médico. Es un compromiso que se adquiere con el paciente y con la familia de este, porque es un combo, viene todo junto. Demostrar las habilidades suficientes. Todos los profesionales pueden verse en la situación de tener que dar malas noticias, pero es labor del médico, disculpen, transmitirle a su paciente el diagnóstico que haya conseguido en los estudios realizados. Lo bueno en todo esto es que como todo en la vida, como nada se nace aprendido, todo se puede aprender. Hay diferentes métodos, cursos, talleres, incluso juego de roles y modelos que uno puede seguir en cuanto a tomar malas noticias, a cómo tú puedes dar las malas noticias y cómo las puedes manejar. Sin embargo, no es una receta de que si mezclo esto y esto va a ser infalible. Es el hecho de tomar los elementos que necesitemos para hacer nuestro constructo en cuanto vamos a manejar estas situaciones. Sería la sugerencia la idea de sensibilizarnos en cuanto a esto. Los médicos dan malas noticias ¿a quién? A los pacientes con una enfermedad en cuanto a su gravedad, a los familiares de un paciente sobre la gravedad del mismo,
y a los familiares de un fallecido. Son las tres fundamentales en que vamos a manejarnos. Sin embargo, puede ser la gravedad, puede variar, la patología puede variar, son diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Dar una mala noticia es un acto ético, ¿ok? El derecho que tiene el paciente a controlar su autonomía. Esto está totalmente comentado en cuanto a los principios del paciente. Todos hemos visto ética médica a lo largo de nuestras carreras, ya sea aquí, en Pakistán, en Panamá, donde sea. Todos tenemos que tener en cuenta los principios del paciente, como es la autonomía, y eso está normado en el Código de Deontología Médica. Incluso acá en Perú, en el que se describió en el 2007, fue la actualización, también está normado el principio de autonomía del paciente, en el cual exige el respeto a la capacidad de decisión de la persona y el derecho a que se respete su voluntad. En relación a menores, discapacitados mentales y pacientes en estado crítico, esta decisión va a recaer en los familiares, si no están los familiares, en los tutores legales. Y solo en el caso que no estén estos dos elementos, va a recaer en el médico tratante, el médico a cargo del caso. Es un acto médico, el más difícil, si se quiere, de las labores de nosotros, sí, pero es un acto netamente médico, como ya les había comentado. Es un acto legal que acá está normado por su salud en el Decreto Supremo número 027, que el paciente tiene el derecho de ser informado abierta completamente de la patología, sus opciones terapéuticas, las complicaciones, pronósticos. Incluso el paciente, si desea pedir su historia clínica, tiene el derecho a una copia de la misma. Es algo ético, es algo que está normado incluso en la ley, que hay que tomar en consideración. Ahora, entre los múltiples métodos que existen para dar malas noticias, tenemos uno que ha tenido muy buenos resultados de acuerdo a los estudios, que es el de Buchman, el cual, que lo primero que hay que tener en cuenta ante cualquier método que vayan a considerar es estar seguro de la noticia que le vas a dar al paciente. No es que quizás, que tal vez, completamente seguro de la noticia que le vas a transmitir. En tal sentido, hay que buscar un lugar tranquilo, lo menos ruidoso posible, con la mayor intimidad que se permita de acuerdo a nuestros centros de salud, a solas, sin curiosos, con puerta cerrada, sin ATV, sin la radio y sin nuestro teléfono celular sonando cada 5 minutos. Si bien es cierto que en nuestros hospitales muchas veces esta es la realidad, en cualquier hospital del mundo tenemos emergencias colapsadas, todo está abarrotado, tenemos que intentar llevar a ese paciente aunque sea un espacio que podamos estar 10, 15 minutos, dedicárselo a él para poderle explicar su patología y las implicancias de la misma. Okay. Tenemos que transmitir sensaciones de seguridad, empatía, y nuestra expresión no va a ser ni de risa ni de llanto, sino una expresión seria, neutral, para poder hablar con este paciente y poder sentirle empatía con él. Esto se va a lograr ¿cómo? Con cada actitud, con cada gesto, con cada palabra y frase que le podamos transmitir en el lenguaje menos técnico posible, para que este paciente nos pueda entender. Si tenemos una buena relación médico-paciente, esto va a ser el estandarte para lograr este objetivo. Ya va, que aquí esto se colgó. Listo. En todo momento hay que demostrar que tenemos la disposición de ayudar a ese paciente, ya sea transmitiendo la información, ya sea disipando sus dudas en cuanto al diagnóstico que presenta, en cuanto a las emociones que siente, ¿ok? De forma empática, sentirse acompañado, sentirse comprendido por ese médico que en ese momento le está dando una noticia que le va a cambiar su vida completamente. Hay formas en nuestra postura, en nuestra forma de hablar no verbal, que podemos transmitir también esa forma de ayuda al paciente. Por ejemplo, una postura relajada, no estar ni encorvado ni tampoco una posición completamente erguida, sino un poco inclinado, con los hombros al mismo nivel.
¿ok? Con una distancia por lo menos del paciente de 50 centímetros a 1 metro, siempre y cuando el paciente no sea violento. Cabe destacar que no todo es igual. Si estamos con un paciente que tiene un historial de violencia, eso ya la cuestión es distinta, ¿ok? Tampoco es exponer la salud del médico ni del personal, ¿ok? Se sugiere que el paciente, que el familiar o el paciente y el médico estén lo más cercano posible, ¿ok? Por lo menos con una angulación, de preferencia que estén sentados o por lo menos a la misma altura, para que el paciente no sienta que hay una discriminación. Si él está sentado y tú estás de pie, va a sentir cierto rechazo y eso es parte del lenguaje no verbal. Cuanto a nuestras expresiones, tenemos que mirarlo a los ojos. Incluso si el paciente no te quiere ver en un momento determinado, quiere retirar la mirada, permitírselo. Pero en el preciso instante que el paciente o los familiares te hagan preguntas clave en cuanto a la patología, hay que darle la cara y verlo fijamente a los ojos y poder responder, porque si no va a sentir evasivas y que le estás ocultando información. El diálogo, como ya lo hemos comentado, tiene que ser sencillo, corto, claro y preciso, permitiendo que la persona pueda digerir la información, evitar un lenguaje técnico, cuidar el volumen y el tono de nuestra conversación y permitirles a ellos el llanto, porque si lo desean se pueden desahogar, y evitar que al paciente le hablaste una tecnología muy técnica y después tienes a un paciente que está buscando qué carrizo fue lo que le dijiste cuando le diste la información, no sabe si es bueno o si es malo o qué es. Ahora, cuando decimos que vamos a permitir el llanto, es el llanto del paciente, no es el que usted se va a colocar con el paciente a llorar en su hombro, pues tampoco tiene sentido, ¿ok? Incluso de sus familiares, si desean llorar, adelante. No decir que no llore, espere, no, adelante. Pero no es que usted se va a poner con el paciente a llorar. De igual forma, entre las tácticas que podemos utilizar, si se quiere, es la comunicación táctil, tocarle con el dorso de la mano o darle una mano al hombro, tomándole las manos si el paciente lo permite o en caso el familiar también. Si incluso si el paciente desea llorar en un hombro, le puedes facilitar tu hombro para llorar y se puede permitir el abrazo siempre y cuando el paciente o el familiar sea el que dé el primer paso, porque si no, esto puede ser mal interpretado. Prácticamente más o menos como se muestra en imagen. Ahora, esto que muchas veces muestran las películas de que no, me quedan 10 días de vida, me quedan 5 días de vida, 6 meses, eso no es realidad. Tampoco podemos ser tan drásticos de decirle tienes 5 minutos de vida, tienes 10 minutos, tampoco, eso no es realidad. Y muchas veces te van a preguntar, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Puedes dar un aproximado, pero a la final va a variar mucho y todos lo sabemos. Si ha fallecido el paciente, en todo caso vamos a notificar a la familia. Hay que permitir que ellos se puedan despedir, ya sea cuando el paciente está agonizando, en el caso de las terapias intensivas, o ya sea cuando el paciente haya fallecido en la emergencia, dependiendo de las condiciones, siempre y cuando las condiciones lo permitan, porque si es un paciente que dependiendo de la patología tuvo una desfiguración y va a ser muy traumático para el familiar, se les da la opción, lo quieren ver pero está en tal y tal condición y puede ser traumático. El familiar va a escoger si desea o no ver a su paciente, a su cercano. Hay que tomar en cuenta que a veces cometemos la imprudencia de que los familiares o los pacientes se enteran de lo que tienen de las peores maneras, ¿ok? Ya sea por afirmaciones directas por parte de otros profesionales cuando ocurre intrusismo médico, ¿ok? Siempre sucede, mira, ¿sabes que estos son los resultados de mi hermano, mi tío, mi primo? ¿Qué opina usted? Tenemos que tener mucho tacto a la hora de dar nuestra opinión, porque eso realmente le corresponde al médico tratante. En otras ocasiones, al momento de hacer un examen, ya sea nuestra técnica, nuestra licenciada o la persona que sea nuestro ayudante, puede cometer el error de hacer gestos o comentarios al momento de realizar un procedimiento, como muestra la imagen, le están haciendo un electrocardiograma y la persona se expresa madre patada de corazón. El paciente al final se va a asustar y va a decir ¿qué tengo?
o por comentarios o gestos entre el equipo de rescate cuando están viendo al paciente. Oye, este paciente no va a caminar más. Esas pequeñas cosas son imprudentes. A la final vas a lastimar a la persona, al paciente, al familiar, a su entorno. ¿Qué es lo que quieren saber? Hay que darle la oportunidad que pregunten, porque no podemos intentar adivinar qué es lo que deseen saber. Ellos van a preguntar las dudas que tengan cuando tú les des la noticia o el diagnóstico correspondiente. Él te va a decir qué es lo que quiere saber y en qué medida lo quiere saber. ¿Ok? A veces solo quiere saber la verdad o la noticia, si es buena, y si es mala, se niegan a saberlo y también están en su derecho. Puedes darle tiempo para que procese la información y posteriormente darle todo el diagnóstico o toda la información necesaria. ¿Hasta dónde podemos llegar dando la información a los pacientes? Hasta donde el paciente esté preparado para procesar. Si en el momento no quiere saber más, hay que respetar su decisión y más bien incentivarlo a que cuando ya haya pasado esto, lo haya digerido, acuda nuevamente a nosotros para darle una amplia información que le podamos facilitar. ¿Ok? Él va a poner el punto de si quiere saber todo o no lo desea saber. Ahora, aquellos pacientes que no deseen bajo ninguna circunstancia saber, no se le puede decir. Hay que respetar su deseo, esa autonomía, siempre y cuando eso quede registrado en la historia, que usted tiene el diagnóstico y el paciente niega o prefiere no saberlo, usted lo registra y le deja abierta la ventana para que pueda venir en otra ocasión o lo vuelvan a citar. Incluso se le puede decir, mira, si gusta, puedes ir puedes revisar este tema, puedes leer este libro que sea fácil para el paciente o puedes consultar en este club en cuanto a ayuda de pacientes con diabetes, ayuda con pacientes con CA, dependiendo la patología. Ahora, podemos ver la parte de las malas noticias como un medicamento. Hay medicamentos en que si la dosis es muy baja, no es la dosis correcta y no hace efecto. Si la dosis es muy alta, pudiese ser tóxico. También hay pacientes o medicamentos en que vamos a tener que son alérgicos y hay pacientes que sencillamente no puedes utilizar en ellos esa medicina. Lo mismo hay que aplicarlo a la opción de las malas noticias. Hay pacientes que se las puede decir, otros que se van a negar hasta el último momento, otros que van a decir, ok, ya la siguiente semana vuelvo y aceptan nuevamente la información. En cuanto al autor que les comenté, al doctor Carlos, habla de algo que es la conspiración del silencio, que lo vemos a diario en nuestras emergencias, en que es la posición explícita de los familiares a que no quiere que al paciente se le informe su patología. Esto es respetable, esto se pudiese hacer. Sin embargo, hay que intentar convencer a la familia de que el paciente tiene derecho a saber su patología y más si el paciente lo pregunta directamente. Ahora, uno puede llegar a ese acuerdo con el familiar, ok, no se le va a notificar, pero si el paciente pregunta qué tengo, qué es esto, cómo lo manejo, nuestro deber es con el paciente, más allá que con la familia. Es muy frecuente el tema del error, ¿ok? Uno se puede equivocar. Todos somos humanos, nos podemos equivocar por estar bajo presión, con fatiga, por sobrecarga de trabajo. Todo esto puede ocurrir, incluso por falta de conocimientos, por lo cual estamos obligados a estar en formación continua, actualizándonos constantemente, porque nuestros errores a la final van a costar en vidas. Y eso es algo que nosotros mismos nos reprochamos y todos a la final nos van a reprochar. Algo muy frecuente que se ha presentado y que ciertos países dieron una solución fue a los errores que ocurrían por la mala letra de nosotros, que es muy característica durante toda la carrera. Sin embargo, esto a veces puede costar vidas, como se les muestra en el artículo. Ciertos países han dado solución. La mayoría de los países europeos ya hacen todo lo que es la prescripción médica estandarizada, está computarizada para evitar errores. Sin embargo, aún así hay ciertos errores. Ya no es de que no se entienda la letra, ya es de copiar, pegar y lo colocaron mal. Es de humanos, la recomendación es leer
realmente lo que leemos, explicarle al paciente tanto lo que está escrito y volverle a hacer la explicación de aquello que se le está indicando hasta que nos entienda, porque esto puede caer en error. La reacción de un paciente ante un evento adverso puede ir en función de la comunicación oportuna y de calidad. Si tenemos una buena relación médico-paciente, este paciente lo va a entender y va a dejar pasar y va a seguir como si nada. Pero si desde un principio tenemos una mala relación médico-paciente, esto nos va a traer problemas a largo plazo, mediato e inmediato. ¿Ok? Ahora, en Europa hicieron unas encuestas en cuanto a cómo era la calidad de atención en sus centros de salud. Hicieron una entrevista telefónica a 8.119 ciudadanos de más de 16 años, ¿ok? En la cual el 55% dijo que el médico les escuchó atentamente cuando consultaron. El 54% tuvieron tiempo a hacer las preguntas necesarias y el 57% recibió explicaciones claras. Sin embargo, esto demuestra que el 45% expresó que el médico no les escuchó atentamente y es una cifra alarmante. Estamos hablando de más de un 40%, no es una cifra nada despreciable. El 46% no tuvieron tiempo de hacer las preguntas porque quedaron impactados por la noticia y 43% no recibió explicaciones claras. Fue un lenguaje muy técnico en el cual no lograron entender lo que les querían explicar. A esto vamos. Esto fue una encuesta que se hizo en países europeos en que en teoría tienen ciertos avances que nosotros en Latinoamérica no tenemos. Esta encuesta la llevan a nosotros y creo que nuestras cifras serían más alarmantes, por lo cual nos tenemos que sensibilizar e intentar dar lo mejor de nosotros cada día en cada situación. En tal sentido, tenemos que hacer la redefinición de lo que es la relación médico-paciente. La muerte, la enfermedad y el dolor forman parte de la vida, lo querramos o no. La medicina tiene poderes limitados, especialmente para resolver problemas sociales y tiene algunos riesgos. Los médicos no lo saben todo, por eso estamos obligados a la formación continua y la actualización continua. Se necesita el buen soporte para la toma de decisiones en el día a día. En los asuntos sanitarios, los médicos y los pacientes van juntos, van de la mano. Los pacientes no pueden traspasar todos sus problemas a los médicos. Hay cosas en las que les podemos ayudar, pero hay situaciones personales en las cuales ellos tienen que dar el paso y aceptar la ayuda. Los médicos tenemos que estar abiertos a aceptar nuestras limitaciones y trabajar en ello para que dejen de ser limitaciones. Establecer una buena comunicación a la final va a ser vital para esta relación y esta comunicación médico-paciente. Recordemos los principios en cuanto a nuestro profesionalismo. Tenemos el principio de la primicia y bienestar del paciente. Nadie se graduó para hacer mal a alguien. Todos nos graduamos para hacer el bien. Y esa es nuestra primicia. Los principios de autonomía del paciente se tienen que recordar constantemente y es nuestro estandarte a la hora de transmitir información. Y el principio de justicia social. Somos médicos, pero también somos humanos. No perdamos nuestra sensibilidad, no perdamos nuestra calidad humana. Muchas gracias.